Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy José Luis Vera y en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Ana Bella Barragán. Con ella hablaremos hoy dentro del programa titulado Dolor Crónico, sus historias. Bienvenida, Ana, otra vez aquí a los micrófonos de Radio INA. Es realmente un gusto poder tenerte aquí y además venir juntos de camino y poder platicar. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Siempre es muy agradable estar en el INA con los compañeros, las compañeras, ¿no? Y hablar de este tema que es fascinante. Es un tema fascinante y he de decir que pues hace ya algunos años tuvimos una entrevista sobre antropología del dolor, precisamente. Uh-huh. Y ahora, a propósito de la publicación del libro Dolor Crónico, Representaciones, Experiencias y Prácticas, uh-huh, que está recientemente publicado, está uh-huh, al menos en la versión virtual, sí, calientito, sí, pero tendrá su versión física pronto. Sí. Pues aprovechamos para poder desarrollar y que nos ilustre sobre el tema al cual le has dedicado pues un montón de tiempo, ¿no? Uh-huh. He de decir que el libro está por salir y que cuando uno ve la portada está el libro ilustrado con un óleo de la propia Ana Bella, un cuadro que se llama Naturaleza herida, Naturaleza herida, ¿no? Lo vi, me llamó la atención, entonces ese libro sí es no solo escrito, sino además el diseño de portada, bueno, la imagen de la portada, pues sí, de tu autoría, ¿no? Sí, sí. Y la verdad, aunque algunos temas probablemente fueron ya expuestos en la primera entrevista, pues para iniciar creo que es importante comenzar desde el principio, ¿no? Entonces, si nos pudieras hacer una reflexión breve sobre qué es el dolor en general, cuáles son sus tipos, cuál es la singularidad del dolor crónico, desde cuándo existe como especialidad médica, en fin, una breve introducción al tema del dolor para establecer como los fundamentos y de ahí ir explorando ciertos aspectos más específicos. Bueno, ahora recordando, ¿no?, que ha habido varias definiciones a nivel internacional sobre lo que es el dolor, ¿no? La última definición, ya corregida y aumentada por la Asociación Internacional de Estudios del Dolor, ¿no? Considera que es una experiencia sensorial y emocional, que eso es lo que se le agrega, una experiencia sensorial y emocional, ¿no?, desagradable, ¿no?, causada por un daño tisular real o potencial. Es decir, puede ser que tengas dolor, pero no tengas una lesión. Puede ser que tengas dolor a causa de una lesión. Entonces, los médicos del dolor, ¿no?, dice, si el paciente dice que me duele, yo le creo, le duele, ¿no? Porque finalmente el dolor tiene múltiples acepciones, ¿no? No solamente tiene que ver con la cuestión biológica, sino tiene que ver con toda tu historia de vida y con tu estar en este mundo, ¿no? El dolor crónico se ha convertido ahora en un padecimiento, en una enfermedad por sí misma. Si en un principio se consideraba, ¿no?, que el dolor era un síntoma, una señal de alarma de algo que está pasando, pero esto es el dolor agudo, ¿no? Cuando aparece el dolor crónico, entonces el dolor crónico se convierte en el problema para la persona. El dolor agudo es algo que te irrumpe en tu cotidianidad, en tu vida, que no te deja vivir, ¿no? Que no te deja hacer tus cosas, tu trabajo, tus estudios, lo que tú tengas que hacer, ¿no? Pero si tú tratas la lesión que te está causando el dolor, desaparece ese dolor. El dolor crónico empieza a ser un problema de salud pública, ¿sí?
estaba leyendo las estadísticas, ¿no? del dolor crónico, y aparentemente depende de las fuentes que tú utilices, pero según la OMS en el 2022, la población en el mundo, el 20% aproximadamente tiene dolor crónico, padece de dolor, el 20%, ¿no? Estamos hablando de 1.500 millones de personas, ¿no? O sea, es muchísimas, ¿no? Porque si tenemos una población aproximada, ¿no? Tenía yo los datos, ¿no? De 7.900 millones, 8.000 millones, ¿no? El 20% es demasiado. Ves otras estadísticas y te dicen, bueno, es entre el 10, 20, 25, pero en América Latina llega a ser entre 20 y 45, ¿no? Pensando que el dolor crónico aparece más o menos a los finales de los años 60, principios de los años 70, como un problema de salud pública debido al proceso de envejecimiento de las poblaciones, ¿no? En México el 17%, ¿no? de la población ya es una población envejecida, ¿no? Entonces, el proceso de envejecimiento no necesariamente conlleva dolor crónico, pero muchos de los pacientes que tienen mayor de 60 años llegan a padecer este tipo de dolor, ¿no? Digamos, el que se haya propuesto una especialidad médica propia para atender el dolor surge más o menos en los años 50, finales de los 50, 60 en Estados Unidos, pero en hospitales para atender heridos con secuelas de heridas de guerra, ¿no? Por las guerras de Estados Unidos, principalmente la guerra de Corea, aparecen muchos heridos, entonces tienen dolores crónicos por las lesiones, ¿no? Por las lesiones por heridas de arma de fuego, ¿no? Entonces, por proyectiles de armas de fuego. Entonces, no sabían qué hacer con ellos porque regresaban de la guerra y seguían teniendo dolor, varios tipos de dolor. Y entonces aparece dentro del área de la anestesiología, dado que los anestesiólogos son los especialistas que conocen, digamos, las estrategias, las técnicas quirúrgicas para poder controlar el dolor. Y conocen los fármacos. Entonces aparece la algología en Estados Unidos finales de los años 60, principios de los 70. Ya en México, el primer médico que se va a formar en Estados Unidos es el doctor Vicente García Olivera, que afortunadamente yo lo conocí ya mayor, y él es el que me dio la oportunidad de trabajar en la clínica del dolor, ahora para hacer, como él decía, una antropología del dolor, ¿no? Oye, la algología, lo mencionaste, ¿no? Es la disciplina encargada, la disciplina biomédica encargada del dolor, ¿no? Sí. Entonces, lo que distingue el dolor crónico de otras formas de dolor es la intensidad o la permanencia, la duración de la experiencia dolorosa. La duración y la intensidad del dolor crónico generalmente llega a ser moderado a severo, ¿sí? Se considera que las personas que tienen dolor crónico, por lo menos el 20% de las personas que tienen dolor crónico entre moderado y severo, el 20% no pueden realizar ninguna actividad laboral, no son independientes. Es inhabilitante. Exacto, y el 51% aproximadamente de las personas en el mundo que padecen dolor crónico llegan a tener periodos de incapacidad y, bueno, gastos médicos exorbitantes. Sí, claro, o sea, son enfermedades que te provocan. No puedes trabajar suficientemente, necesitas cuidados, necesitas fármacos, necesitas rehabilitación, necesitas atención psicológica. Es decir, las clínicas del dolor nacen con la idea de que el dolor crónico debe ser tratado desde una perspectiva multidisciplinaria. Eso creo que es fundamental. Y que todos los hospitales generales deben tener al menos una clínica del dolor. En México, en la mayoría de los estados, hay hospitales que tienen clínicas del dolor. Algunos solamente tienen cuidados paliativos y algunos otros tienen cuidados paliativos y clínicas del dolor, que es diferente. Entonces, en México no hay suficiente atención para el dolor crónico en los diferentes estados, ¿no? Oye, Ana,
Es un tema que cuando emerge en la antropología, ¿cómo es que te acercas tú desde la antropología a esta temática y si encontraste que hubiera antecedentes como un tema ya con carácter de identidad antropológico? Pues mira, a mí se me ocurre, ¿no? Se me ocurre estudiar el dolor crónico por múltiples razones, ¿no? Y desde la antropología médica, ¿no? Porque investigando cómo es que la gente vive esos padecimientos, ¿no? Observando, sobre todo a partir de mi práctica clínica como odontóloga, pues sabía controlar el dolor, pero el dolor agudo. Pero siempre fue enigmático para mí, ¿no? Controlar el dolor. Y me parecía muy, muy padre, ¿no? Muy bonito que el paciente te decía, es que ya no me duele. O no me dolió, o sea, ya me sacó la muela y no me dolió. O sea, es decir, el control del dolor es muy particular, ¿no? Los propios médicos, ¿no? Dicen, el controlar el dolor es un arte, ¿no? Porque sí tienes que tener una cierta técnica para que el paciente no sufra cuando tú lo inyectas o para quitarle el dolor poco a poco, ¿no? Y entonces es muy enigmático el dolor porque el dolor no solamente está en el cerebro, ¿no? Sí, el cuerpo está en el cerebro, ¿no? Entonces, el dolor tiene que ver con tu manera de vivir, con tu manera de concebir tu propio cuerpo. En realidad, yo me acerco al dolor porque finalmente lo que creo que hace patente tu corporalidad es cuando tienes dolor, te das cuenta que tienes unas partes del cuerpo que ni siquiera habías imaginado que tenías. Tomas conciencia de tu cuerpo, se dice, ¿no? Pero normalmente dicen, es ante situaciones placenteras o desagradables, pero yo diría que fundamentalmente las desagradables como el dolor te hacen consciente de tu cuerpo. Sí, te hacen ¿no? consciente de que tienes cuerpo. Y en realidad la antropología física, pues tú tomaste los primeros cursos cuando éramos estudiantes, los primeros cursos sobre una antropología del dolor. Del cuerpo. Sí. Una antropología del cuerpo. Y a partir de ahí se me ocurre a mí decir, ¿quién está trabajando el dolor? ¿Qué es el dolor? ¿No? Porque el dolor no solamente es el dolor físico, sino creo que aquí el punto de quiebre es el sufrimiento. Porque si tú estás solo, padeces más el dolor que si tú estás acompañado, ¿no? Es que nadie sabe cómo le duele sino la propia persona. Es cierto, pero si una persona está en soledad, le duele mucho más, sufre mucho más. La discapacidad, el dolor mismo, los efectos secundarios de los medicamentos, los tratamientos médicos, ¿no? Es decir, el acompañamiento es fundamental, ¿no? Entonces ya te vas dando cuenta que finalmente el cuerpo manifiesta una alteración o una posible alteración, pero esa manifestación del malestar está directamente relacionado con el nicho en el que tú vives, ¿no? Claro. Para allá iremos durante el resto de la entrevista. Leyendo tu libro, que es pues una versión de lo que fue en su momento tu tesis doctoral, ¿no? Surge un poco de allí. Sí, corregida y aumentada, como debe ser. Pues leyendo, pues hablas del trabajo que hiciste durante varios años en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital General de México. ¿Nos podrías hablar un poco de esa institución, de quiénes laboran allí, de cuáles son sus especialidades, de más o menos qué hiciste? Hablas de una etnografía hecha en una institución de atención a la salud, en este caso al dolor. Pues son singularidades del trabajo antropológico en un sitio probablemente muy inusual para el trabajo antropológico tradicional. Sí, o sea, es decir, en la antropología médica, o sea, la antropología médica es como la especialidad de la antropología social, ¿no? Que se encarga de estudiar la cultura de la salud, la enfermedad, la atención, cuáles son las estrategias de atención y cuáles son las experiencias de las personas ante los padecimientos, cualquiera que estos sean, ¿no? Si bien en un principio la antropología se dedicó más a estudiar, cuando surge la antropología médica, los denominados síndromes de filiación cultural o enfermedades culturalmente delimitadas, que finalmente todas son culturales, pero para poder distinguir entre las que están consideradas dentro de el catálogo de la biomedicina, ¿no? De las otras que no son
aceptadas por la El biomedicina. mal de ojo, el empacho, cosas de estas. Exacto, o sea, la pérdida del alma, la caída de mollera, la pérdida de la sombra, la caída del tonal, y etcétera, ¿no? La brujería, la envidia, el daño, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se enfocaba la antropología médica tradicionalmente, pero después surge ya una nueva antropología médica, ¿no? Donde se incluye la biomedicina como una parte de los modelos médicos, ¿no? En América Latina, Eduardo Menéndez es el autor fundamental que ha propuesto que los modelos médicos incluyan el modelo médico hegemónico, el dominante, el que se estudia en las universidades, se incluya dentro del campo de la antropología médica, dado que es también una etnomedicina. Es una medicina propia de una cultura en particular, claro, ¿no? Y entonces, esa antropología que combina la antropología médica con la antropología del cuerpo y la antropología del dolor, tiene diferentes espacios donde se puede estudiar. Uno de los espacios es en el ámbito propio, pues, de este poder blanco, que se le llama poder blanco, que es el ámbito de los médicos, ¿no? Y que serían los hospitales, ¿no? Y los hospitales también han sido estudiados por la antropología, pero más desde una perspectiva más histórica, epidemiológica, ¿no? Porque los hospitales surgen también para acoger a las personas, a los migrantes en el mundo europeo, ¿no? Y después en la colonia, pues los hospitales son, digamos, liderados por los frailes, las monjas, ¿no? Y la salud es vista como una especie de dádiva, como una especie de cuidar al enfermo desde una perspectiva religiosa, ¿no? Y yo creo que eso no se ha quitado, ¿no? Pero ahora los hospitales, pues en el artículo 4 constitucional dice claramente que tenemos derecho a la atención a la salud, ¿no? Yeah. Entonces los hospitales, en este caso el Hospital General de México, fue creado en 1905 y algunos de los hospitales que estuvieron funcionando desde la época de la colonia, ¿no? Se concatenaron esas poblaciones, esos médicos para formar el Hospital General, donde existen todas las especialidades que te puedas imaginar, ¿no? Es un hospital muy grande, ¿no? Estaba revisando las estadísticas y en el 2022 más o menos hubo en una promedio, ¿no? Un dato aproximativo de 800,000 consultas, ¿no? Y 1,5 millones más o menos de tipos de procedimientos, ¿no? Desde procedimientos de laboratorio, quirúrgicos, etcétera. Es decir, es un hospital inmenso, ¿no? Y es un hospital, digamos, paradigmático en México, ¿no? Es el Hospital General de México, es muy querido, muy respetado, ¿no? Y la gente que se forma ahí tiene una formación médica de vanguardia, ¿no? Y de ahí del Hospital General de México han surgido otros hospitales, ¿no? La mismo hospital de nutrición, ¿no? De Salvador Subirán, de ahí surge también del hospital, se van diversificando, van saliendo ahí los cuadros médicos y sigue siendo un hospital escuela muy importante, ¿no? Y entonces, ¿por qué la Clínica del Dolor? Porque la Clínica del Dolor del Hospital General de México, cuando yo entré a investigar ahí, que fue más o menos en 1994-95, tenía la escuela más importante de algología, o sea, hacían, digamos, el programa de diagnóstico y tratamiento del dolor crónico. En ese tiempo solo era de dolor crónico porque hasta el 2002 más o menos es Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, ¿no? Uh-huh. Ahí se formaban la mayoría de los médicos algólogos de la República Mexicana y muchos de Sudamérica, ¿no? De Latinoamérica en términos generales, ¿no? Oye, Ana, me acuerdo que hace años escribiste para una revista en la que yo colaboraba algún texto sobre el dolor. Bueno, eran comentarios a un texto de José Luis Díaz sobre un paciente que no era capaz de experimentar dolor, ¿no? El dolor de María se llamaba. El dolor de María se llamaba, ¿no? Que hacía referencia a casos por los que probablemente por algún daño el paciente padece de eso que llaman analgesia, ¿no? Uh-huh. Me parece que se llama, que es que no experimentan dolor. Uh-huh. ¿Esto es frecuente o esto nos permite de algún modo pensar que el dolor cumple una función
al menos biológica. Digo, más adelante vamos a hablar sobre la experiencia del dolor y los diferentes contextos que significan la experiencia, pero ¿tendría algún sentido biológico la existencia del dolor? Sí, definitivamente. O sea, es un signo de alarma, ¿sí? Las personas, ese caso de María, que una mujer que no percibía, no sentía el dolor, ¿no? Pues se podía quemar fácilmente, se podía golpear, se podía herir, se podía fracturar. O sea, el dolor sí es un aviso. O sea, el dolor agudo, o sea, cuando tú te golpeas, cuando te estás quemando, o sea, es decir, el cuerpo te avisa. Hay células, digamos, nerviosas especializadas para detectar el dolor de presión, calor, comezón, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, sí tiene que ver con nuestra manera de adaptarnos y de resistir el mundo, ¿no? Claro, y de avisarte. De alarma. El problema es el dolor crónico. El dolor crónico no tiene ningún sentido, en realidad, ningún sentido de alarma. Es una enfermedad, ha dañado los nervios y entonces los nervios actúan como si permanentemente estuvieras en la alarma, ¿no? Claro. ¿Sí? Oye, Ana, tu investigación se centra, porque hablas de la clínica del dolor del Hospital General y hablas de la experiencia del paciente. Digamos, tu principal interés estaba centrado en cómo las instituciones médicas del tipo del Hospital General atienden el dolor, o en la experiencia del enfermo al experimentar el dolor crónico, o ambas. Las dos cosas, porque digamos, yo lo que quería saber es cómo vives con el dolor. O sea, el dolor crónico es incurable, pero sí se puede paliar, se puede controlar, pero es incurable, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona sobrevive al dolor? Porque los pacientes en promedio que yo entrevistaba y a partir de la revisión de historias clínicas, pues tenían un promedio entre 6 meses y 5 años, el 60 y tantos %, ¿no? De los que yo entrevisté y de las historias clínicas, ¿no? Había personas que tenían hasta 30 años con el dolor crónico, ¿no? Y entonces, desde la perspectiva de la antropología, lo que necesitamos es saber no solamente cómo trata el dolor la biomedicina, sino cómo los pacientes, las personas que padecen ese dolor, afrontan el dolor. Y entonces ahí entran las otras medicinas. Entonces no solamente estudias los tratamientos de la institución, porque el nicho donde puedes encontrar a las personas que padecen dolor crónico, pues es en la clínica del dolor, porque todos los pacientes que van a la clínica del dolor van por atención al dolor crónico, sea por dolor crónico de algún tipo de enfermedad o por cuidados paliativos, es decir, enfermedades pues ya en los últimos estadios, ¿no? Que no deberían llamarse terminales, sino incurables, ¿no? Entonces, ¿cómo viven ellos? Porque sabemos perfectamente que las personas no solamente realizan estrategias que les dicen los médicos, ¿sí? Sino que ellos buscan, las personas tienen agencia, las personas deciden cosas, claro, ¿no? Y entonces creo que los únicos que piensan que los pacientes son muy dóciles y hacen solamente lo que dicen los médicos son los médicos, y ellos les da risa cuando platicamos, ¿no? Y dicen, sí, nosotros somos los únicos que pensamos que ellos siguen al pie de la letra las instrucciones. No, los pacientes van a otras medicinas. Las otras medicinas son de dos tipos, según Eduardo Menéndez. El modelo médico alternativo, ¿sí?, que está subordinado al modelo médico hegemónico, que son todas las medicinas, como la medicina tradicional, la acupuntura, la homeopatía, la magnetoterapia, el New Age, etcétera, ¿no? Y la autoatención, que creo que allí es donde debemos poner más atención a la autoatención, porque la autoatención es lo que la gente hace de mutuo propio, ¿no? O sea, porque yo decido, porque me dijo mi mamá, porque me dijo la vecina, porque me dijo mi abuelita, porque tienen un saber. Las personas tienen saberes, ¿no? A eso se enfocó el trabajo. Muy bien. Hace rato mencionaste, a partir de algunos datos estadísticos, que finalmente estamos en presencia de un problema de salud pública. ¿Podrías desarrollar un poco esto? Uno piensa,
el dolor intenso como una experiencia singular, íntima, personal, ¿no? Y sin embargo se convierte en un problema de salud pública. Sí. ¿Podrías abundar un poco en ello? Mira, es un problema de salud pública porque el dolor crónico más frecuente, y estuve revisando las estadísticas ayer antier, ¿no? El más frecuente es el dolor de espalda. Hay varios, ¿no? Desde las cervicales hasta el coxis, ¿no? Pero el principal, el más frecuente, ¿sí? Sería el dolor dorsal, ¿no? Que sería entre las vértebras dorsales que tienen que ver con las costillas, ¿no? Y más abajo que sería la columna lumbar, ¿no? Este dolor tiene que ver con muchas razones, ¿sí? El trabajo. Tiene que ver con el desgaste, digamos, de la vida que has llevado, ¿no? Mujeres que han lavado mucho, ¿no? Mujeres que han cargado, los albañiles, o sea, tú ves, por ejemplo, Pues sí. en la clínica del dolor, ves los albañiles que tienen 40, 35 años con lumbalgia, ¿no? Cargadores, ¿no? Los obreros. O sea, muchas, digamos, cuando tú usas tu cuerpo y cargas cosas, la columna va llevando el peso. Pero hay otro problema, la obesidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos el primer lugar en el mundo en obesidad infantil y el segundo en adultos, ¿no? Entonces, el peso que le das a tus huesos, eso te va a ir afectando, no solamente la columna, sino los huesos de los pies, ¿no? Las rodillas, ¿no? El desgaste de las articulaciones por las actividades diversas, ¿no? Una compañera de antropología física hizo una investigación con campesinos y a la hora de usar la coa y la coa para sembrar, tenían una posición, se agachaban, ¿no? De una manera en donde estaban forzando mucho su cuerpo. Es decir, cualquier posición que tú tengas y que se mantenga por mucho tiempo te va a causar problema. Entonces, la computadora, ¿no? Este problema del que usas el ratón con la mano derecha con la mano izquierda, ¿no? Que te daña el carpo y el metacarpo, ¿no? Ya existe el síndrome, ¿no? De metacarpiano, ¿no? Es decir, la posición de tu cuerpo. El problema también que se está apareciendo ahora en jóvenes son las cervicales porque están con el celular así. Celularito. ¿Sí? Entonces, es todo el estilo de vida, que sería el sedentarismo, la obesidad, el mal manejo del estrés, ¿no? Porque cuando tú estás estresado, todos tus músculos se tensan y eso va permanentemente, digamos, mermando tu fortaleza ósea, ¿no? Y eso te va desgastando tanto, digamos, te va afectando tanto los músculos como tus huesitos, ¿no? Claro. Entonces, es un problema de salud pública porque te conviertes en una persona que va a tener pocas posibilidades de trabajar o va a estar ausentándose del trabajo. O sea, la primera causa de ausentismo en el trabajo es dolor lumbar en el mundo, ¿no? Luego, la diabetes. O sea, una de las causas de amputación más importantes es la diabetes mellitus en México. Una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en México es la diabetes en relación con la obesidad, además de la hipertensión, etcétera. Entonces, esa población pues va a tener afectaciones de dolor y es un gasto institucional enorme, enorme. Y en América Latina en general no hay la suficiente infraestructura en ninguna parte del mundo, ¿eh? No hay la suficiente infraestructura para atender tantas enfermedades crónicas, ¿no? Y dolor crónico en particular. No hay suficiente acceso a fármacos porque son caros, ¿no? No hay suficiente acceso a terapias de rehabilitación. Y sobre todo, cuando yo te decía, el dolor crónico debe ser multidisciplinario. Todas las clínicas del dolor y todo paciente con dolor crónico debe ser atendido por un psicólogo. Entonces tienes médicos, psicólogos, ¿qué más? Es médicos, psicólogo, traumatólogo, depende del padecimiento, ¿no? Enfermeras paliativistas, enfermeras algólogas, o sea, especialistas en algología también, que tengan
el conocimiento, que tengan la capacitación, ¿no? Los psicólogos, los rehabilitadores, ¿no? Ortopedistas. Depende, es que son tantas enfermedades, y del ¿no? tipo de dolor. Que el tipo de dolor, sí, claro. Oye, Ana, yo leyendo tu libro me encontré con una categoría y analítica que me llamó mucho la atención y que no conocía. Y que además me interesó particularmente porque en un seminario estamos discutiendo qué miedo el me das. problema, A ¿no? ver. De la evolución de los sentidos, ¿no? Ajá. Y entonces se habla de los sentidos exteroceptivos, vista, ojos, tacto, aquello que te permite entrar en contacto con el mundo. Y luego los propioceptivos, los que te permiten entrar en contacto contigo mismo, con tu interior. Uno percibe el latido de su corazón, todo el sistema vestibular está, uno lo percibe. Y me encontré el término de nocicepción, vinculado justamente a la percepción del dolor. Y sin embargo me dio la impresión que no te satisface del todo la categoría. Y eso me lleva, bueno, primero a identificar la categoría que yo no conocía, ¿no? La nocicepción, como aquella facultad que te permite percibir el dolor. Percibir tu dolor, ¿no? Y esto me llevó a preguntarme si entonces el dolor es una experiencia objetiva, parece omnipresente, parece que aborda todo, y de momento yo veo en tu texto reflexiones a propósito de una caracterización del dolor como una experiencia subjetiva. ¿Podrías abundar al respecto? Me llamó mucho la atención y la categoría no la conocía. Sí, digamos, se propone, digamos, desde la biología, ¿no? Que el dolor se proponía desde la biología que el dolor es propiamente humano, la percepción del dolor. Pero cuando se encuentran algunas células nerviosas especializadas en la nocicepción, es decir, en la percepción del dolor, nos damos cuenta que todos los animales tienen la capacidad de percibir el dolor, más allá de la nocicepción, que sería absolutamente biológica. Porque tú dirías, bueno, los animales sienten dolor, pero no saben qué es dolor. Eso es lo que se pensaba antes, ¿no? Los animales perciben dolor y saben qué es dolor, porque ellos tienen un lenguaje corporal semejante a los de los humanos, ¿no? Cuando saben que eso les va a doler. Es decir, si tienen, digamos, una percepción del dolor. Entonces, aguas con eso, digamos, ¿no? Porque yo en un principio cuando empecé a trabajar, pensaba que el dolor era exclusivamente humano, ¿no? Porque estaba pensando en la subjetividad y en la representación del dolor. Es decir, yo cuando percibo algo caliente, alguien puede decir está caliente, yo puedo decir me duele, porque ya, digamos, está más allá de lo que puedo soportar, ¿no? Sí. Pero cuando tú tienes un dolor interno que te duele por alguna inflamación, algún órgano, ¿sí? Tú ya empiezas a tener miedo al dolor. Y los animales también tienen miedo al dolor. Y entonces tú manifiestas con tu cuerpo, ¿no? Me acordé de una frase de Murakami que dice: el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Un poco se centra en esa subjetividad, ¿no? De cómo procesa uno el dolor y lo convierte, por ejemplo, en sufrimiento. Pero bien, solo quiero recordar a nuestros oyentes que el tema de esta ocasión es dolor crónico, sus historias, y que para ello contamos con la presencia de la doctora Ana Bella Barragán. Oye, Ana, has mencionado algunas causas del dolor. ¿Hay alguna clasificación del dolor crónico? ¿Hay alguna escala de medición del dolor? Porque tú dices, es muy intenso, pero ¿qué tan intenso? Hablas de la experiencia subjetiva del paciente. ¿Hay formas de medir el dolor? ¿Hay escalas? ¿Hay clasificaciones de los tipos de dolor crónico? Sí, hay una clasificación internacional, ¿no? Del dolor, ¿no? Que tiene, no sé, como 100 y tantos nombres de tipos de dolor, ¿no? De quemante, lancinante, prurito, etcétera, ¿no? Pero hay una manera de medir el dolor, por lo menos clínicamente, ¿no? Y se llama escala visual análoga, ¿no? Cuando hacen la historia clínica, los médicos le dicen al paciente, del 0, el 0 es nada de dolor,
y esta rayita llega al 10. El 10 es el máximo dolor que haya percibido en su vida. Claro, eso será variable, es individual. Claro, es subjetivo, porque ¿qué tanto? Individual. O sea, no sé, leía también en estos días, o sea, ¿cuál es el máximo dolor? El dolor que duele más, ¿no? Te decía, la neuralgia trigeminal, ¿no? Que es el trigémino es el nervio, ¿sí? Que le da sensibilidad y motricidad, aparte de la cara y todos los dientes, ¿no? Y tiene 5 ramas, entonces sale atrásito de la oreja y va desde abajo del ojo, la boca, los dientes, la mandíbula, ¿no? Y hay un tipo de dolor que se llama neuralgia trigeminal, donde una de las ramas está afectada, puede ser 1, 2 o más, ¿no? Y es un tipo de choque eléctrico. Es el dolor intensísimo. Dura algunos segundos, pero dicen los pacientes, es inenarrable, ¿no? Dicen ellos, es dolor de muerte. También se le llama epileptiforme. Es así como una especie de ataque de dolor. No puedes vivir con ese dolor, ¿sí? Entonces, ese supuestamente podría ser el máximo. Otro es el dolor de muelas, ¿no? Porque incluso se hacía, en la literatura que revisé, se hacía una comparación con el dolor de parto y el dolor de muelas, ¿no? Y entonces decían que tal vez el dolor de muelas era más alto que el dolor de parto, pero dependía a quién le preguntaras, ¿no? Y la experiencia de cada persona, ¿no? Pero el dolor de parto sigue siendo, digamos, paradigmático, ¿no? Es decir, sigue siendo como un parámetro, ¿no? Entonces, esta manera de medir, volvamos a la manera de medir el dolor, si se mide, es necesario medirlo. Por lo siguiente, es decir, tú dices, ¿cuánto me duele? Del 0 al 10, bueno, me duele 60, o me duele 6, ¿no? O me duele 50, o 5, o me duele 9. Y entonces te dan la atención, etcétera, te recetan el fármaco, te hacen un tratamiento que puede ser un bloqueo con una infiltración en el área del nervio, ¿no? Y entonces te preguntan después del tratamiento qué tanto te duele, ¿no? Entonces puede ser que bajó de 9 a 5 o bajó de 9 a 4 o tenía 5 y ahora es 0. Y entonces puedes durar con 0, pues no sé, algunas horas o un día o 2 días o una semana o 3 meses o 6 meses o un año. O ir de 0 a 3, a 5, a 2, a 7, o tenías 7 y luego tienes 9. Es decir, hice yo a las revisiones de las historias clínicas porque se va anotando cuánto dolor tiene, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice Eva de 5, Eva de 9, Eva de 10, Eva de 3. Entonces vas viendo cómo va evolucionando y te das cuenta que de 0 de repente llega a 5, o de 5 llega a 4, o de 4 llega a 10. O sea, el dolor crónico no se sabe, en realidad es un enigma, ¿no? Yeah. Que no deberías decir que es un enigma porque finalmente podría ser algo inexplicable, pero no se sabe bien cómo se comporta. O sea, pueden ser tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, si la gente dice, cuando me asusto, me dio el dolor. Hacía tiempo que no me daba el dolor. Y me asusté o me enojé o lloré y ahora traigo el dolor. O hay dolor, ya me volviste a dar. Eso. Y ahora con el COVID. Claro. Parece ser, pero no hay todavía. Estuve buscando información, pero me dijeron los médicos del dolor, la última vez que fui fue en diciembre del año pasado, post-COVID prácticamente, ¿no? Que empieza a aparecer más neuralgia posherpética y más infecciones por herpes zóster con el COVID. Y tengo una informante de hace mucho tiempo que más o menos la he estado entrevistando como 12 años. Le dio COVID y le dio herpes zóster, ¿no? Entonces ahí hay algo para investigar, ¿no? Claro. Uh-huh. Oye, Ana, hace rato hablaste de los sistemas médicos, de los sistemas de la medicina hegemónica, de otras formas de atención a la salud, todos finalmente como sistemas culturales, ¿no? Uh-huh. En esa línea de reflexión, ¿cómo es atendido el dolor crónico en tradiciones distintas a la medicina hegemónica y cómo, o es reconocido como tal? Pues existe como categoría, como algo identificado sobre lo cual se puede trabajar, y cómo se vive el dolor crónico fuera de estas instituciones especializadas. Las personas que tú encuentras en el Hospital General o en cualquier hospital, me imagino, pero en particular el que yo conozco, ¿no?
además de ir al Hospital General, ¿sí? Yo creo que el 90%, si no es que todas, pero solamente una de las que entrevisté 51 más o menos, ¿sí? Dijo no haber usado medicina tradicional, hierbas. El resto sí, pero vamos a suponer 90%, ¿no? Específicamente cuando exploré, pensemos en uno de los padecimientos más frecuentes, que es la neuralgia posherpética, que tiene relación con todas las enfermedades, no todas, pero muchas enfermedades que te inmunodeprimen, o sea, que te disminuyen tus defensas inmunológicas. Te da herpes zóster, y el herpes zóster, con una mala, digamos, evolución, se convierte en neuralgia posherpética. Ya no tienes las lesiones que son semejantes a la varicela, pero te sigue doliendo y doliendo y doliendo, y es un dolor ardoroso, no soportas ni la ropa. La gente anda en short, nada más se pone una sabanita en la noche, no se puede bañar, no puede usar agua calientes, es caótico, ¿no? Esas personas, solo pensando en ese padecimiento, utilizaban diferentes tipos de plantas medicinales. Se ponían emplastos de cáscara de papaya, por ejemplo, emplastos de sábila, compresas de agua de manzanilla. También utilizaban una planta que se llama hediondilla, utilizaban polvo de haba, es decir, N cantidad, ¿no? Cuando yo trabajé en la selva de los Tuxtlas, encontré una planta medicinal que se llama matadolor. Entonces me decía el señor que me mostró la planta, que era preciosa, por cierto, un arbustito, ¿no? Todo tipo de dolor. O sea, la gente tiene una cantidad de estrategias para el dolor, ¿sí? La misma ruda, ¿no? El orégano, el mismo té de limón, la hierbabuena, ¿no? Para desinflamar no hay algo mejor, y eso me consta, ¿no? Porque yo le recetaba eso a mis pacientes en el consultorio odontológico, pues el árnica. O sea, no necesitas antiinflamatorios, ¿no? Naproxeno y no sé cuántas cosas. O sea, un té de árnica y fomentos de árnica son maravillosos, ¿no? Es decir, los médicos reconocen que hay plantas que curan, pero no recetan las plantas, no las recomiendan las plantas y tienen duda de qué tanto curan, ¿no? Entonces, acabo de hacer una entrevista en Michoacán de una partera, y entonces la partera utilizaba diferentes plantas, no solamente para el parto, sino para otros dolores, por ejemplo, el dolor menstrual, etcétera, ¿no? Y me decía, en el centro de salud está un huerto familiar, de repente cuando necesito voy ahí. Y entonces digo, bueno, voy a conocer el huerto. Voy, entrevisto a la médica de ese centro de salud que tiene a su cargo el huerto familiar, bueno, el centro de salud, y a su cargo el pueblo, la gente de la comunidad tiene a su cargo el huerto. Y entonces le pregunté si ella utilizaba o recetaba, ¿no? Me dijo, ni conozco las plantas, ni me interesa, ni las recomiendo, ni las uso. Y entonces yo digo, ¿dónde está la interculturalidad, no? Bueno. Porque hay toda una propuesta a nivel nacional de la interculturalidad. O sea, ese centro de salud pretende ser intercultural, pero entonces nada más la partera aprende cosas que le enseña la médica, pero la médica no aprende cosas que le enseña la partera, porque le pregunté, ¿usted ha platicado con la partera? ¿Utiliza alguna estrategia en las mujeres embarazadas sobre que le haya enseñado la partera? No, ninguna. Entonces hay un rechazo de la biomedicina hacia los otros saberes, ¿no? Sí se acepta mucho la acupuntura, ¿no? Porque la acupuntura incluso se hacía antes, en los primeros registros por ahí hasta el 1989 tal vez, había registros en la Clínica del Dolor de tratamientos con acupuntura. El problema fue que empezó a pensarse que, o por los médicos o por los pacientes, no sé muy bien, que la acupuntura curaba todo, ¿no? Y la acupuntura ni ninguna medicina cura todo. Entonces dejaron de usar acupuntura. Pero muchos médicos utilizan acupuntura en su consulta privada. Sí, sí. Y lo que a mí ellos me han dicho y lo que yo he visto también en las historias de los pacientes es que la parálisis facial o parálisis de Bell, un tratamiento súper efectivo es la acupuntura.
¿no? Oye, Ana, hasta ahora hemos venido hablando de las instituciones médicas, de los médicos, hemos venido hablando de los pacientes, de quien experimenta y vive ese dolor, pero hay más personajes en la trama, ¿no? De esta historia. Es decir, hay familiares, hay cuidadores. ¿Podrías abundar un poquito en esos otros personajes que viven colectivamente la experiencia del dolor crónico? Creo que esa es una excelente pregunta. ¿Sabes por qué? Porque se invisibilizan los cuidadores, ¿sí? Toda persona, eso ya lo ha demostrado en algunos otros trabajos y sobre todo en la tesis de doctorado del doctor Pedro Yáñez, con personas con diabetes y amputación, ¿no? Y los pacientes que yo entrevisté y los que yo observé y para venir aquí revisé quiénes son los que cuidan, ¿no? Principalmente los cuidadores son las mujeres. En primer lugar, las hijas, esposas, hijos, nietas, comadres, ¿no? Mujeres, digamos, prácticamente el 70%, si no que más, son mujeres las que cuidan. Y ya se sabe, ya ha demostrado este texto del doctor Yáñez, ¿no? Que por lo menos para un paciente con una enfermedad crónica se necesitan por lo menos 2 cuidadores. Y por eso también es un problema de salud pública, porque el Estado no tiene respuesta ante los cuidadores. O sea, muy poca información se les da a los cuidadores de los pacientes de cáncer, diabetes, amputación, neuralgias, osteoartropatías, ¿no? En la misma institución. De repente se les dan algunas charlas, de repente se les da alguna información, pero no está institucionalizado, organizado, estructurado, darles información adecuada y sobre todo sostén psicológico a los cuidadores. Muchas veces los cuidadores están más afectados emocionalmente que los mismos pacientes, ¿no? Entonces, el problema de salud pública es, por eso es un drama, ¿no? Yo señalo en el texto que el dolor crónico es un drama social en el sentido que no solo implica a la persona. Ojalá que solo implicara a la persona, al sujeto, bueno, a ver cómo le haces, ¿no? Pero implica a tu red de relación, tu familia, tus compañeros de trabajo, ¿no? La pareja, incluso los vecinos, ¿no? Y todas esas redes, ¿sí? Son las que te van a apoyar a vivir con dolor. El que tú vayas a la clínica del dolor, te tomes los medicamentos o tengas algún tipo de tratamiento, pero además tú vas a rezar o te reúnes con tus amigas y charlas o tienen alguna virgen peregrina o cantas o cuidas a las plantas o cuidas a la mascota, ¿no? O te acompaña a alguien, ¿no? Porque necesitas también ese sufrimiento emocional, es como un círculo vicioso. Oigan, dices, a los cuidadores no los toman en cuenta, requieren atención psicológica, apoyo psicológico. Y económico. Y a ti, como alguien que se vinculó a este tema de investigación, ¿no te hizo en algún momento falta un apoyo de algún tipo? Digo, es que finalmente son cosas que también ocurren. Estás trabajando en la trinchera con gente que están teniendo experiencias muy extremas, ¿no? Y eso pues también vulnera finalmente a muchos de los actores. Y tú eres un actor en esa trama, ¿no? Al hacer la investigación, ¿requeriste de apoyo en algún sentido? Sí, al principio, cuando hice la tesis de maestría, sí tenía como pesadillas, ¿no? Sobre todo la amputación y el dolor miembro fantasma me movía mucho, ¿no? Me afectaba emocionalmente. Y el sufrimiento, ¿no? La pobreza, ¿no? Uno de los elementos que condicionan la mala calidad de vida de una persona con una enfermedad crónica de larga duración, de difícil control, de difícil tratamiento, de gastos muy grandes de acuerdo a tus posibilidades, pues es la pobreza, ¿no? El poco acceso que tú tienes. Hay gente que viene de Oaxaca, vienen hasta de Chiapas, vienen de Veracruz, de Morelos, de Hidalgo, del Estado de México, no solamente de la Ciudad de México, en el Hospital General, ¿no? Yo creo que la cuarta parte, bueno, de acuerdo a mis registros, ¿no? Por lo menos la cuarta parte
son de otros estados, principalmente del Estado de México, pero también de Hidalgo, de los del centro principalmente, pero llegué a tener informantes de Zacatecas, de Michoacán, de Yucatán, ¿no? Y entonces tú ves, digamos, como toda la problemática, lo difícil que es para las personas venir desde su lugar de origen, pagar el camión, llegar a la Ciudad de México con todos los peligros que hay en la Ciudad de México, no saben dónde quedarse, se quedan en la calle. Actualmente ahora ya hay un albergue en el Hospital General, pero ese es muy reciente, ¿no? El albergue, ¿no? Se quedan en los hotelitos cercanos. Tú vas la última vez que fui, te digo, en diciembre, está muy depauperado, o sea, cada vez está peor en la zona, ¿no? O sea, más sucio, más personas en situación de calle, muchísimo ambulantaje, suciedad, etcétera. Entonces, muchos, digamos, muy conflictivo ahí, ¿no? Entonces, todo eso, incluso todos los días ir a la clínica del dolor, todos los días estar, porque yo estaba en los periodos más amplios que hice estancias de trabajo de campo, estaba toda la consulta, en la mañana y en la tarde, ¿no? Y pues platicar con las personas, verlos llorar, ¿no? Tratar de confortarlos, tratar de consolarlos, ¿no? Y toda la problemática, ¿no? Que tenían porque los cuidadores se vuelven también como hay mucha violencia entre las personas, ¿no? Porque están cansados, o sea, se cansan de dedicarle el 24 horas a la persona prácticamente, ¿no? Sobre todo si es, no sé, una persona que tiene un proceso ya de cáncer muy avanzado, o la misma amputación de diabetes, ¿no? O por insuficiencia vascular, por el tabaquismo, ¿no? Eso fue impactante para mí. Entonces, al principio sí tenía pesadillas, no podía dormir bien, se sentía deprimida, sentía triste, y sí tuve que tomar terapia psicoanalítica, ¿no? 1 año y medio. Y bueno, hacer ejercicio, generalmente hago ejercicio. Son cosas que no se imagina la gente del quehacer de los antropólogos, ¿no? Sí, Y de las situaciones en las que estás. porque si no, sí se te truena el coco, ¿no? Pues sí. Fíjate que yo, la verdad es que uno de los temas que más me ha parecido interesante cuando te he escuchado desarrollar esta investigación es el problema del lenguaje, su relación con el dolor, ¿no? O sea, pareciera que no tenemos palabras para describir con precisión ciertas experiencias extremas, en este caso el dolor. ¿Pudieras platicarnos un poco? Porque yo recuerdo que decías que la gente reportaba que le duele como que algo, ¿no? O sea, pero no tenía palabras, siempre era como expresado a través de, pues casi de metáforas de otro orden, como si no tuviéramos un lenguaje para dar cuenta a cabalidad de la singularidad de la experiencia. Sí, ¿no? Fíjate, aquí tengo, creo que traje una listita de lo que son las metáforas que se utilizan a nivel internacional, ¿no? Pero a mí me decían los médicos, en realidad no nos sirven mucho, ¿no? Porque la gente dice de otra manera, ¿no? O sea, pueden decir es cortante, quemante, caliente, prurente, hormigueante, violento, pesante, estridente, penetrante, perforante, entumecido, fastidioso, miserable, vicioso, cruel, asesino, aterrador, terrible, o sea, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Pero los pacientes te van narrando desde su lenguaje, ¿no? Y desde su propia experiencia. Por ejemplo, había un señor campesino de Veracruz, de Totonaco, ¿no? De lenguaje, hablaba totonaco. Entonces, él decía, él tenía una secuela de la neuralgia trigeminal que ya habían atendido, pero ahora decía, siento como ajuatado. Ajuatado. Entonces, si tú no conoces los ajuates, pues no entiendes qué es, sobre todo si es un médico urbano, ¿no? Y los ajuates, pues son esas espinitas chiquititas de las tunas y de los nopales, ¿no? Que de repente si tú tocas una tuna o un nopal y se te pegan muchas, pues... Ajuates se llama, fíjate, no conocía el término y me gustan las tunas, entonces ya sé lo que me ocurre. Sí, pero tú compras las tunas en el mercado, en el súper, y pues están barridas, es decir, ya están limpias, no tienen ajuates. No, podrían tal vez llevar a tener alguna espina, pero no tienen los ajuates, casi son como polvito, ¿no? O sea,
y pues se te encajan, entonces él decía como ajuatado, entonces ahí está la dificultad también del médico, ¿no? De codificar Sí, exacto, la experiencia a partir de un que es lenguaje metafórica, ¿no? O sea, metafórico. me duele como si me quemara, me duele como si me picara, como si me arde, como si me estuviera quemando, como un picayelo, como un taladro, como un choque eléctrico, ¿no? Me duele a morir, ¿no? No lo soporto, es aterrador, está agazapado, siento que me va a dar. Y una de las cosas que yo creo que es, digamos, más, digamos, álgida es el miedo. Porque te ha dolido tanto que tienes miedo que te duela. Entonces, esa angustia, se sabe que hay como un círculo vicioso, ¿no? O sea, la angustia, el miedo, te hace menos resistente al dolor, Por ¿no? eso, Y entonces te duele más. por eso no me gusta ir al dentista, porque la mayor experiencia dolorosa que he tenido en la vida ha sido, como te venía comentando, Ajá. con el dentista. Sí. Oye, Ana, un tema que me parece interesante, y algo comentaste hace ratito respecto de la clase social, pero en realidad quería preguntarte si has advertido diferencias identificables, observables en la experiencia del dolor crónico por género, por edad, por población, por clase. O sea, yo sé que el dolor, y lo has dicho, es una experiencia subjetiva finalmente, pero y aún así se habla de umbrales del dolor. Normalmente se dice que las mujeres toleran más el dolor que los hombres. ¿Tú has notado ese tipo de diferencias por género, por población, por edad, en cuanto a la experiencia doliente? Pues mira, a ver, empecemos por los grupos étnicos, ¿no? Uh-huh. No es que no les duela más, sino que los médicos tienen una idea de que los grupos indígenas son más resistentes porque se quejan menos. El problema es que se quejan menos porque consideran que la atención médica es como una especie de regalo y no un derecho. Muchas veces, ¿no? O tienen miedo que los regañen, porque acostumbrados a que los médicos de diferentes instituciones los regañen, porque hay un racismo en México, ¿no? Claro. Sí, entonces, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no vino antes? Pues porque no pude venir, ¿no? Porque no tuve tiempo, porque estuve ocupado, porque no tuve dinero, porque tenía, o sea, es por lo que haya sido, ¿no? Entonces ellos siempre tienen esa reticencia de quejarse porque piensan que si se quejan los atienden menos o los tratan mal porque se quejan, ¿no? A mí me dice un médico, es que son muy estoicos, pero cuando tú los entrevistas, ¿no? Tienen una manera de explicar su dolor, ¿no? Con un lenguaje corporal que realmente te desarma, ¿no? Porque son más callados, pero es evidente que están sufriendo mucho, Claro, ¿no? claro. Entonces, todo su contexto, ¿no? de discriminación y racismo, pues se ve ahí. Un paciente con mayor escolaridad y mayores ingresos, ¿no? Exige la atención, ¿no? O dice, es que eso ya me lo anda, usted me va a dar tal cosa, pero ya me dieron eso en tal otro lado, y ya me dieron tal otro, entonces los médicos llegan así a molestarse y dicen, entonces dígame qué le receto. O sea, es de ese tipo. O pacientes que son, digamos, muy aprensivos. O sea, los hombres son muy violentos ante su dolor. O sea, sí es una diferencia de género. O sea, yo nunca vi que una mujer le gritara a un médico o que le dijera, usted no me está haciendo, así en su medicina no me está haciendo, no me está curando, no me está ayudando, ¿no? Y entonces el médico le dice, pero es que usted no ha venido, es que no se ha tomado los medicamentos. Y es que aquí estoy esperando, y le grita, ¿no? Y los hombres son más violentos consigo mismos, más violentos con la cuidadora, ¿no? Más violentos con él, no en general, pero sí vi eso. Las mujeres sí se quejan del dolor, sí, pero no es que tengan una mayor resistencia al dolor, ¿no? Sino que ellas tienen una actitud diferente porque conocen más su cuerpo.
los hombres de repente se dan cuenta que tienen cuerpo, ¿sí? Porque los hombres también tienen una forma de vivir su mundo, de ser proveedores, de ser trabajadores, de llevar el sustento a la casa, de no sentirse vulnerables, porque de su deber ser hombres, ¿no? La masculinidad, ¿no? Entonces, la médica dice, es que lo voy a inyectar y ya se está quejando y no lo he inyectado, ¿no? Sí tienden a ser como menos tolerantes al tratamiento. Incluso cuando yo lo veía en mi consulta, ¿no? Así temblaban, les daba miedo, no les iba a doler, no, yo les decía no le va a doler, pero pensaban que les iba a doler, ¿no? Y las mujeres conocen más su cuerpo, están más acostumbradas, entre comillas, ¿no? Pero tampoco tienen otra alternativa, nadie las cuida, ¿no? A los hombres los cuida todo el mundo, la cuida la nuera, la hija, el hijo, y a las mujeres, aún estando enfermas, tiene que hacer la comida, o barrer, o cuidar, aún muy enfermas, ¿no? Oye, pues se nos ha ido el tiempo rapidísimo, ya llevamos 1 hora. No me digas. Y hay muchos temas que podían desarrollarse probablemente más adelante, ¿no? De la emocionalidad, del apoyo de la religión, en fin, hay muchos temas. Yo comentaba que pues recientemente se publicó tu libro, Dolor Crónico, Representaciones, Experiencias y Prácticas, editado por el INA, de la doctora Ana Bella Barragán. No sé si quieras agregar algo o recomendar alguna bibliografía, además de tu libro, sobre el tema. Has mencionado algunas cosas del doctor Eduardo Menéndez, en fin, antes de despedir el programa. Bueno, en este libro hay varios casos particulares, 2 casos sobre cáncer de mama, ¿no? De una persona con alta escolaridad y altos niveles de ingreso, y otra persona con baja escolaridad y mínimos ingresos, ¿no? Que se contrasta, muy interesante cómo se puede vivir el mismo estadio del cáncer de mama, ¿no? En el texto. 2 maneras totalmente distintas de vivir el proceso del cáncer, ya prácticamente cáncer terminal, entre otros 2 casos sobre VIH, ¿no? Que también son contrastantes, entre otros casos, de también osteoartropatías degenerativas, de fibromialgia, etcétera, ¿no? Entonces ahí vienen casos particulares de toda su historia, ¿no? Y bueno, hay libros interesantes, Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag, como nos hemos acostumbrado a ver en la publicidad del dolor, y nos parece, creo que somos ya insensibles al dolor, ¿no? Cuando escuchamos, por ejemplo, la violencia en México, ¿no? En Estados Unidos se ha determinado que por cada muerte violenta por proyectil de arma de fuego, por cada muerte hay 3 personas lesionadas. Y entonces esas lesiones te causan dolor crónico. Y hay un caso, y en ese libro, de una persona con una herida por proyectil de arma de fuego en un asalto a su negocio, y cómo se quedó parapléjico y permanentemente vive en el dolor, pero un dolor terrible, ¿no? Hay un libro muy bonito, ¿no? Antropología del dolor, de David Le Breton, ¿no? Es muy lindo, ¿no? Hay otro libro que se llama Historia del dolor, creo que es de un colombiano que se apellida Valdés, Alejandro Valdés. Entre otros, ¿no? Entre otros muchos. Pero bueno, sí. Nos has ilustrado hoy sobre un tema fuerte como es este. Muchísimas gracias, Ana, por estar hoy aquí en Radio INA, por segunda ocasión, al menos con variaciones del tema de la antropología del dolor. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Muy bien. Gracias a las compañeras y los compañeros. Claro. Así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de la doctora Ana Bella Barragán Solís. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, y la subdirección de Radio INA con Gabriela Marientes.
Realización Evanibaldo Morales, grabación y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la siguiente semana y muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.